Civilización purépecha. Ubicación geográfica. Michoacán, junto al lago Pátzcuaro, río Balsas y Lerma, que delimitan su territorio. Significado del nombre. Lugar donde viven las personas o pure. Economía y principales actividades. La agricultura, como lo es el maíz, el trigo, el frijol, la papa, la haba, lenteja y cebada. Entre otras actividades está la ganadería, la silvicultura, metalurgia, medicina, cacería, instrumentos musicales, pesca, carpintería, artesanía. El intercambio entre las tierras frías y la tierra caliente de las costas de materias primas, fundamentales. Relaciones mercantiles, industria textil. Organización social. Las unidades familiares realizan una gran cantidad de actividades para la reproducción y la adquisición de ingresos, actividades distintas como la agricultura, tejido de tela. Regularmente la pareja va a vivir a la casa de los padres del esposo. Al interior de la familia, la herencia es repartida entre todos los hijos de manera igualitaria, aunque es usual que las mujeres vendan su parte a sus hermanos, puesto a que irán a vivir a la casa de sus suegros. Categorías sociales: nobles, grandes, señores, más iguales. Organización política. Gobernaban las personas que por su respeto, sabiduría y experiencia merecían el cacique. Gobierno teocrático. Principales dioses. Los tarascos eran politeístas. Su dios principal era Curicabeyi, el que surge del fuego. Sin embargo, también era la deidad principal de los recolectores, los cazadores y de la guerra. También destacan Cuerauperi, la que desata el viento. Es esposa de Curecaberi. Representa a la luna en vez de la madre y el padre de todos los dioses, de edad relacionada con la tierra y la lluvia, pues se le considera como la productora de las nubes. La auxiliaban 4 deidades más, que eran sus hijos: nube roja, nube blanca, nube amarilla y nube negra. Sharatanga, la que aparece en todas y diversas partes, es una advocación de la luna y Cuerapau. Sharatanga, la que aparece en todas y las diversas partes, es una advocación de la luna o Cuaguaperi, señora madre de la luna o luna nueva. Peguame, la parturienta, entre otras advocaciones de Cuariperi o de la luna madre, es la deidad del parto y la esposa del sol. Su principal centro de culto estaba en Zacapú. Nana Kutsi, la madre invocadora. Actualmente los tarascos o los purépechas siguen utilizando el nombre para referirse a la luna. Tata Juariata, el padre del sol, nombre que en la actualidad los indígenas michoacanos dan al sol como elemento natural o deidad. Principales ciudades. Ciudad sagrada, Pátzcuaro, que significa donde se tiñe de negro. Centro de poder, Tzitzuntzan, Pátzcuaro y Huatzio. Cuna mítica, Zacapu. Principales construcciones, pirámides o edificios. La arquitectura purépecha se caracteriza por la construcción de grandes plataformas, terrazas y por pirámides de planta mixta, conocidas como yacatas. La arquitectura característica son las llamadas yatacas, basamentos de 12 metros de altura con un planteamiento rectangular y mixta y un añadido circular. Los basamentos tienen varios cuerpos escalonados, aproximadamente de 1 metro de altura. El Tzitzuntzan. El conjunto principal tiene 5 yatacas sobre una plataforma de 425 metros de largo. Otro conjunto lo forman 2 yatacas menores, que planta rectangular llamadas popularmente San Pedro y San Pablo. El Huatzio. Se encuentra en el conjunto no explorado de 3 yatacas de planta mixta, las Tres Marías, más 2 yatacas rectangulares consolidadas en 1937. Los basamentos eran totalmente recubiertos con piedras muy bien cortadas llamadas llanumas, algunas con decorativos muy sencillos. Sus dibujos representan una realidad auténtica modificada por los conceptos europeos. No solo eran arquitectura, sino también en sus adornos y utensilios. Principales esculturas. Dentro de la escultura se conocen pocas de piedra, los chacmoles, personajes recostado con piernas encogidas, manos sobre el vientre y la cabeza de perfil. Las figuras humanas con cabeza de coyote, con piedras provenientes de Iguatzio, al igual que Coyoacán. Iguatzio significa lugar de coyotes. Es posible que este animal haya sido nahual tutelar de dicho lugar, debido a las esculturas encontradas. Toda la escultura es en piedra volcánica, y se cree que hubo mejores manifestaciones de esculturas en la madera, abundante en su hábitat.
Curicuauheri, nombre del dios de fuego en esta escultura. Es la deidad más antigua y la que dio origen al resto de los dioses, la obsidiana, Chinapu, en Purepecha. Fue la materia prima para los instrumentos cortantes y la punta de proyectil para realizar objetos de uso diario, aparte de ornamentas como orejeras y cuentas, esculturas de jade, instrumentos, orejeras y ornamentas. Delimitación territorial. El territorio Tarasco o Purepecha se localiza en la región que lleva el nombre de meseta, Purepecha, Huarepán, perteneciente al sistema volcánico transversal único en el centro norte del estado de Michoacán, donde surgen pequeñas corrientes fluviales que se unen a los ríos Balsas al río Lerma. Lugar mejor conocido como la Cañada de los 11 Pueblos. Abarca los municipios de Cueneo, Charapán, Cherán, Huerahuicuaro, Nehuetzán, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, Los Reyes, Tangabato, Titutzán, Huerepán, Zacapu y Tzaricuétiro, además de los municipios de Chilcato, Jocana, Tangamandapio, Tangacuicuaro, Tanguidín y Zamora, que se localizan dentro del distrito de riesgo en Chinegas de Chapala, Zamora. Creencias, mitos o leyendas. Leyenda de María Cachacha. Era una muchacha huerfanita y nadie la quería. Vivía en Paracho Viejo y como no había agua la tenían que traer de Aranza. María andaba muy sucia y nunca se peinaba. A ella la mandaban por agua, pues la veían como una sirvienta. El agua que traía en cántaros y María tenía que hacer 2 viajes, uno en la mañana y otro en la tarde. A María siempre la andaban regañando, ya fuera porque llegaba pronto o porque se tardaba. Esto era porque a las huérfanas no se le veía bien. Una de las veces que iba María por el agua salió un pajarito y le roció agua en la mano, pero María no le hizo caso y siguió su camino a Aranza. Así le sucedió otra vez, y a la tercera vez María se asomó a ver de dónde salía el pajarito, que le rociaba el agua, y vio que había un hoyo de agua del cual ésta nacía. Entonces María ya no iba hasta Aranza, sino se sacaba el agua de esa parte, y desde esa vez ya daba 3 vueltas en vez de 2. La gente del pueblo empezó a notar que arreaba agua más veces y que no se tardaba como antes. La espiaron y descubrieron de dónde sacaba el agua. Fueron y le dijeron al sacerdote lo que pasaba, y él dijo que la arreglaran bien a María, que la peinaran y la bañaran, la llevaran al hoyo del agua y la arrojaran, y la dejaran para que se muriera. Y así lo hicieron, y desde entonces no faltó el agua, y ahí trasladaron a Paracho. Existe la creencia que si arrojan un arma a un lugar donde nace el agua, esta nunca faltará. Leyenda de la sirena del lago de Sirahuén, Michoacán. Cuenta la leyenda que hace cientos de años, durante el periodo de la conquista española en México, llegaron al territorio bajo dominio purepecha un grupo de conquistadores españoles. En medio de todo estaban Tangachuan II, rey de los purépechas, entregando el reino y sometiéndose a los europeos. A lo lejos, una bella mujer, su nombre era Andira, princesa de los purépechas. Creencias. Ellos se consideraban leñadores de los dioses del cielo y el Catzoni. Como todos sus súbditos, cortaban leña que utilizaban para que no dejaran de arder los fuegos de los templos que miraban a la ciudad. Estos fuegos, además de la leña, quemaban copal y tabaco, y el viento transportaba el humo a la morada del Cuereperi, humo que servía de alimento a los dioses y a los hombres, porque aquellos los devolvían en forma de nubes para regar las tierras. Los purépechas tenían un calendario regulado por Diechihua, fiestas religiosas, cada 20 días, lo que daban un total de 360 días, a los que agregaban 5 más, que llamaban inútiles, para completar su año solar, y cada 4 años agregaban un día más para celebrar la fiesta de Cicuidiro, o desollamiento. Costumbres. Las comunidades indígenas de Michoacán acostumbraban sembrar maíz azul, morado y blanco, junto con cultivos de calabaza y frijol, lo cual daba sustentabilidad a la siembra, ya que todos se completaban. Tradiciones. Esta es la comida de fiesta más tradicional, la morisqueta, arroz blanco cocido, frijoles fritos y salsa guisada con queso o carne. Desarrollo tecnológico. Oferta atmosférica.
El balance hidrológico nos permite cuantificar de manera aproximada la magnitud de todas las variedades que intervienen en el ciclo hidrológico. Para el caso de la meseta, que ocupa la mayor parte de la región, solo se considera la precipitación, evaporación e infiltración, ya que la evaporación y escurrimiento son despreciables, al no haber ríos y lagos. Igualmente se consideran despreciables la extracción y aprovechamiento del agua subterránea y los aportamientos hidrológicos de otras cuencas. El balance hidrológico se calculó para todo el periodo de la observación de la estación Charapan, 1952-1973, y para los periodos secos y húmedos de la precipitación. Esto fue el objeto de ubicar las variaciones que presentan en el tiempo en la recarga de agua. Para el periodo 1952 y 1973, la precipitación media anual fue de 1.292 mililitros, la evapotranspiración real de 516 mililitros, la infiltración de 776 mililitros. En términos porcentuales, la infiltración representó el 61% de lo que llovió y se concentró los meses de junio y octubre. El volumen total infiltrado fue de 841 millones de metros cúbicos anuales. El balance hídrico para la época húmeda 1952-1968 fue de la siguiente manera: la precipitación de 1.364 mililitros, la evapotranspiración real de 520 mililitros, la infiltración de 844 mililitros. En términos porcentuales, la infiltración representó el 62% de lo que llovió y se concentró en los meses de junio y octubre. El volumen total infiltrado fue de 915 millones de metros cúbicos anuales. El balance de la época seca, 1969-1973, fue de la siguiente manera: la precipitación de 1.094 mililitros, la evapotranspiración real de 505 mililitros, la infiltración de 589 mililitros. En términos porcentuales, la infiltración representó el 54% de lo que llovió y se concentró en los meses de junio y octubre. El volumen total infiltrado fue de 638 millones de metros cúbicos anuales. Idioma desarrollado. El idioma purépecha tarasco michoacano es una lengua hablada por los miembros del pueblo purépecha del occidente de México. Es una lengua aislada de tres variantes dialectales: la de la región lacustre, la central y la serrana. Sistema de escritura. El purépecha se considera habitualmente la lengua aislada de Mesoamérica. Incluso conserva algunos rasgos tipológicos poco frecuentes en el área lingüística mesoamericana, como por ejemplo, la presencia de dos fenómenos vibrantes, la vibrante simple y la retofleja. De hecho, de los 5 rasgos típicos del área lingüística mesoamericana, el purépecha solo tiene de manera inobjetable uno de ellos: el sistema vigesimal de numeración. Gramática. Morfológicamente, el purépecha hace extenso a un uso de la flexión y tipo de compleja morfología. Desde el punto de vista tipológico, se trata de una lengua aglutinante en la que las palabras muestran un límite claro y son segmentables, fácil en morfeos, existiendo generalmente una correspondencia inívoca entre morfea y la función que éste desempeña. Período o años de duración. Su período fue del posclásico tardío de 1250 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Personajes principales u omitidos: Dios Cuebecari, dios del sol y la guerra. Gobernadores: Ireti Ticratame, Sicuirancha, Pabacueme, Guapeani, Curatame, Paboaqueme II, Ucapani II, Cetalco, Tangatzuan I, Tzitzi Pandacuare, Arame, Xuangua, Tanguatzán II. Se sometió ante el conquistador hispano Cristóbal de Olid sin resistirse, lo que provocó que los purépechas huyeran a los cerros para seguir el culto a sus dioses. Cuahuaperi, esposa del dios principal. Xaratanga. Powame, esposa del sol, es una invocación de la esposa del dios principal. Principales acontecimientos: florecientos 1000 después de Cristo. Principales acontecimientos: la guerra de Salitre, 1480-1510. Fue un conflicto armado que enfrentó al imperio purépecha contra los señoríos asentados en Colima, Sayula, Zapotlán, Tuxpan, Tlapa y Autlán.
El conflicto ocurrió en toda parte del occidente de México y terminó con la expulsión de los purépechas de Colima y Jalisco, así como la pérdida de una cuarta parte de sus tierras que pasaron a formar parte de los señoríos de Colima. La guerra generó un descontento entre el pueblo purépecha, lo que más adelante se veía reflejado en el apoyo del Irecha, Tangachuan II ante la campaña española en Colima, única cultura principal del occidente sobreviviente hasta nuestros días. Ante su conquista fueron destruidos muchos de sus códices por Ñuño de Guzmán. Acontecimientos menos conocidos. La platería mexicana. En México la explotación minera subterránea forma su inicio durante los periodos clásico temprano y medio, entre el año 1 y 700 de nuestra era. Pero debemos recordar que la minería es solamente un arte de la cadena tecnológica para el aprovechamiento integral de las minerales. Gran civilización que relaciona con los quiché y que eran grandes guerreros sobrevivientes a muchas batallas. Iraticateme decidió que la cultura se estableciera en el actual estado de Michoacán, México. Tiracuri, fundador del reino Tarasco. Uso del romero y ruda para males estomacales, y la tradición herbolaria se transmitía de generación en generación. Se construían sus casas de adobe y madera, aunque las de adobe se hacían junto a los lagos y las de madera junto a las sierras. Los sacerdotes creaban muchos de sus cánticos códices similares al arte griego. Guerra de Salitre. La guerra comenzó con la sublimación del pueblo de Sayula, a los que después se unirían los demás señoríos. Se nombra el rey Colimán, organizador de todas las campañas militares que se desaparecieron de ella, y que junto a Copatzin recuperaron Sayula, y después Mazamitla, derrotando así a Zahuán, así como la victoria de Zacualco, de Torres, Cuantamo, después de su derrota en Acatlán. Finalmente el conflicto se define en la Guerra del Salitre, que tuvo lugar en Colima, donde el rey Colimán logra la victoria junto a su ejército, venciendo a los purépechas y logrando la subordinación del reino hasta Tuxpan. Se les llama tarascos porque los españoles le pusieron suegro o cuñados por ser del occidente. Puntos omitidos por la historia. Los michoacanos supieron de la llegada de los españoles por varias embajadas de los mexicas pidiendo ayuda, desde fines de 1519, cuando los españoles se aproximaban a Tenochtitlan, a mediados de 1520, cuando los españoles, después de la mal llegada de noche triste, estaban en Tlaxcala, y hacia julio o agosto de 1521, durante en el sitio de la gran ciudad. Los mejores en el trabajo de la metalurgia. El mayor personaje de la historia de los purépechas es el rey Tariacuari, sacerdote del viento, nacido en el siglo XIV, un símil de Toposin Quetzalcóatl. Durante el reinado de Tariacuari, el pueblo purépecha se consolidó como un poderoso imperio cuya influencia se expandió enormemente a lo largo de Mesoamérica. Al final de su vida, Tariqueri dividió administrativamente su imperio en 3 reinos, uno resguardado por su hijo Iquihuare y los otros por sus 2 sobrinos, Irapan y Tangachuan. Posteriormente, Ayaxacal, emperador de los aztecas, invadió el imperio purépecha, lo que conllevó a que se unieran los 3 reinos divididos en uno solo, en Tahuatzán I. Como el rey del imperio reunificó, que logró expulsar finalmente a los mexicas del territorio purépecha. Ellos incineraban a sus muertos y además enterraban a sus mujeres y sirvientes con sus difuntos. Los purépechas tenían relación con los quiché de Perú. La guerra fue organizada por la invasión de los territorios de Zocualco, Zopotlán y Soyula por Calzotzin Tagatzán II, rey de los purépecha, que pretendían apoderarse de la sal descubierta en esas tierras en 1480, pues su ejército se había fortalecido mediante su victoria ante el ejército de Axayacatl. Durante el gobierno purépecha existió un fuerte descontento entre los pueblos sometidos, que decidieron unirse con los señoríos de Colima para alcanzar su independencia. Ser la única cultura con una lengua sin precedencia de antiguas culturas mesoamericanas, lacustre central y serrana, sin pertenezco a las otras lenguas. Chuanga, al enterarse del desarrollo de la conquista de Tenochtitlan, recibió embajadores de paz enviados por Huey, Tlatoani y Cuatláhuac.
Envió a sus propios emisores para evaluar la situación y prefirió mantenerse al margen, negando a Cuitláhuac la ayuda solicitada. Murió debido a la epidemia de viruela poco antes de que llegaran los españoles a la meseta tarasca. Tangatzán Chichicha, hijo de Zunga, última Casonzi Purepecha, recibió nuevas peticiones de ayuda por parte de Cuauhtémoc, pues Cuitláhuac, al igual que su padre, habían muerto a causa de la viruela. La negativa del nuevo Casonzi fue contundente, pues mandó a matar a los emisores mexicas. Los emisores purépechas fueron enviados para negociar la paz con Hernán Cortés en Coyoacán. El conquistador español hizo alarde con artillería para impresionar a los purépechas. Tangatzán Chichicha prefirió recibir a Cristóbal de Olid de forma pacífica el 25 de julio de 1522. Después de casi 8 años de conveniencia con los españoles, la paz fue quebrantada por Nuño de Guzmán, quien en busca de riquezas asesinó a Tangatzán, provocando su sublevación de los purépechas. La princesa Erendina fue una integrante de la nobleza tarasca que vivió entre 1503 y 1529, en la época en que los españoles llegaron a Michoacán. Tenía 16 o 17 años cuando los españoles llegaron a México. Fue hija del cocinque purepecha Tangatzán Chichicha, que se rindió ante los españoles tras la caída del estado mexica en 1521. Su nombre purepecha Erendina significa mañana risueña. La biografía de la princesa Erendina y su papel como heroína aparece por primera vez en el libro de Eduardo Royce de Paisajes, Tradiciones, Leyendas. Esta es basada supuestamente en una tradición michoacana. Es posible que contagie personajes que no necesariamente hayan sido reales. De acuerdo a ella, Erendina fue la líder de la resistencia purepecha contra los españoles. Causas de la desaparición de la cultura. En el momento de la conquista, Tangatzán II cedió ante los conquistadores a Nuño de Guzmán, quemando los últimos códices, lo que provocó la conquista de los purépechas y culmina con la dinastía de los emperadores purépechas, con la muerte de Tangatzán en 1530.